teníamos al 31 de diciembre de 2013, establece que pagos arriba de 2,000 pesos se tendrían que hacer a través del sistema financiero. No podrían hacerse en efectivo. Pero en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el trabajador tiene derecho a recibir su salario en efectivo, no importa cuánto sea. Entonces, ¿qué ocurría en el año 2014 y antes de que se insertara la norma reglamentaria que vino a resolver la antinomia? Yo, patrón, para poder deducir, tengo que pagar con sistema financiero. Pero el trabajador, si decide cobrar en efectivo, entonces yo, patrón, me enfrento a un problema porque no me lo puedo deducir. Él tiene su derecho, yo tengo el mío. Es decir, encontramos aquí una colisión de derechos, la del patrón y la del trabajador. Entonces, finalmente fue necesario que a través de una disposición, primero resolución miscelánea, después reglamento, se resolviera esa antinomia. Hay otra, sí, digo, hay muchas, ¿no? En este ámbito, pero podemos citar. ¿Y estás de acuerdo que ahí el criterio que prevaleció fue el jerárquico y el de especialidad y no el cronológico? Sí, definitivamente. Definitivamente hablamos aquí de que el derecho del trabajador está por encima del derecho del patrón, que además esto lo vemos regularmente en los juicios cuando los jueces observan que hay esa colisión de derechos. Y en el mismo sentido, el artículo 111 de Ley Federal del Trabajo que prohíbe que se le cobren intereses a los trabajadores. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos de estos capitales tomados en préstamo? Artículo 28, en donde se establece que no se podrá deducir el patrón cuando solicite un préstamo si de ese préstamo está tomando recursos para prestarle a terceros, y en este caso a un trabajador. Le tendría que cobrar una tasa similar a la que le están cobrando a él. Pero eso lo prohíbe la Ley Federal del Trabajo. Esta no ha quedado resuelta. Persiste. ¿Cuál es el derecho que debería prevalecer? El del trabajador. Entonces, así vamos a encontrar algunos de estos derechos, incluso ahora que se ha presentado esto de la PTU, que es una de las últimas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en donde una de las situaciones que queda solamente en el medio porque realmente no presenta ningún conflicto en realidad, o al menos no ha presentado conflicto porque no ha sido llevado ante los tribunales, es la limitante de el promedio de los 3 últimos años de PTU o de los 3 veces de salario del trabajador. Porque, bueno, finalmente esto puede ser menor al propio 10% que resultara. Para explicarme en números, si yo tengo 2 trabajadores y tengo una PTU de 1,000,000 de pesos, el 10% es ese millón. Pero mis 2 trabajadores jamás alcanzarían ese millón con este tope de el promedio de PTU o 3 meses de salario. Muy bien. Ahora, en la antinomia que acabas de mencionar, no está resuelta porque realmente está resuelta. Explico. Si bien es cierto, se le prohíbe al patrón cobrarle intereses por préstamos a los trabajadores, lo cierto es que tiene también una prohibición en el sentido de que no va a poder deducir los intereses si es que los presta. Entonces, ahí tiene su propia norma que en sí misma le está diciendo, oye, si prestas, pues vas a tener un efecto de no deducibilidad. Luego, entonces, él sabe que tiene una prohibición de que por lo menos con recursos prestados no va a poder prestarle al colaborador. Y hay ejemplos aquí en ese sentido que son, les llaman por efectos de política económica, donde ahí realmente está prevaleciendo el interés del Estado de decir, oye, si tú quieres prestar, presta, pero no va a ser deducible. Y el ejemplo también sobre esta misma línea va con el tema de la previsión social. Oye, ¿quieres dar previsión social? Adelante, pero vas a tener una parte no deducible.
¿sí? Entonces, hay antinomias, pues, que no es que sean antinomias como tales, parecieran antinomias, sino que más bien se tratan de ejercer derechos sabiendo las consecuencias que puedes tener si ejerces ese derecho. Muy bien. Continuando entonces. Para resolver lagunas hay dos técnicas. Una es la analogía y otra es la mayoría de razón. La analogía, hay que ver que existe analogía legis y analogía iuris. Entonces, cuando hablamos de analogía, nos estamos refiriendo a la analogía iuris para resolver lagunas. Y esta es que, y también aplica bajo un principio de derecho que dice, donde cabe la misma razón, aplica la misma disposición. Y aquí nos lleva al segundo método de resolución de antinomias, que es el de mayoría, de resolución de lagunas, que es el de mayoría de razón. Y el de mayoría de razón tiene dos supuestos, uno prohibitivo y uno permisivo. El permisivo dice, quien tiene derecho a lo más, con mucha mayor razón tiene derecho a lo menos. Y el prohibitivo dice, si está prohibido lo menos, con mucha mayor razón está prohibido lo más. Sin embargo, estas dos técnicas que se usan para resolver antinomias también tienen que pasar por el filtro de la lógica jurídica. Es decir, no se pueden aplicar a rajatabla, porque puede llevarnos a errores de apreciación por el hecho de decir, oye, es que si tenía derecho a lo más, o tengo derecho a lo menos, o si está prohibido lo menos, claro que está prohibido lo más. No necesariamente siempre es así. La regla general es que es así, pero llega a haber supuestos de excepción donde es importante tener presente esto. Y en el caso de la analogía, reitero, parte de esta razón de que si hay una disposición que contemple supuestos parecidos, le aplicaría por analogía la misma disposición. Esto existió mucho en materia fiscal, cuando decías, oye, tienes que presentar un aviso de cambio, un aviso de transformación de sociedades. Y no existía el aviso para transformar sociedades. Lo que existía era el aviso de cambio de razón o denominación. Entonces, aplicabas por analogía ese tipo de aviso, el aviso de cambio de razón o denominación, y decías, pues es que si no, no voy a poder presentar el aviso de transformación de sociedades. O sea, ya no tengo la misma naturaleza jurídica. Y es cierto, no te cambiabas el nombre, pero sí cambiabas tu naturaleza jurídica, y eso te llevaba a un cambio, y entonces tenías que hacer por analogía el mismo tipo de disposición. Y nótese que la analogía en este caso se está usando para la materia fiscal, donde decimos que no existen lagunas. Las que no existen son las lagunas auténticas, o las que no deben existir son las lagunas auténticas. Las que sí pueden existir son las lagunas técnicas. Ahora bien, ¿por qué son importantes y por qué son válidos los contratos? Los contratos son importantes porque constituyen un elemento de prueba, porque crean, modifican, destruyen, transfieren y declaran situaciones jurídicas concretas. O sea, la importancia de un contrato, de un convenio, es porque son un elemento de prueba. Realmente para las partes de buena fe, un contrato a veces es irrelevante, pero no se hace pensando en las partes. Realmente un contrato se hace pensando en las terceras partes que están fuera de los hijos, las autoridades, algún cambio de parecer y que se tenga que demostrar ante un tercero. Ahora, al margen de toda la teoría contractual, ¿qué es importante o qué es necesario para que los contratos y los convenios sean válidos? Al margen de toda la teoría de validez, de los requisitos de existencia y de validez, al margen de todo eso, debemos de cuidar al menos tres aspectos. No debe de implicar renuncia de derechos irrenunciables, porque esos son nulos de pleno derecho.
Por ejemplo, no puedes hacer un contrato de asimilados a salarios con la secretaria. O sea, es nulo de pleno derecho. No puede decir la secretaria que no es trabajadora. No puede afectar o ir en contra del interés público. La ley del IVA dice que el IVA se causa por cada pago parcial que vas recibiendo. Entonces tú no podrías decir, ah, de este pago que me estás dando, esta parte es para mí y el IVA lo dejamos hasta el último. Y tema interesante, hay algunos colegas que tienen la teoría de que podrían hacer un convenio y defender esa postura de que el IVA se puede dejar hasta el último. O sea, salvo el caso de importación, donde inclusive el IVA se paga al margen de y de forma independiente de, no veo otro donde el IVA pueda pagarse como que por separado. Y por último, debe de revestir la forma necesaria para que surja a la vida jurídica. Y aquí es donde está toda la teoría de requisitos de existencia, de validez, pero sobre todo la formalidad. En este caso, si debe de ser un contrato simple, ratificado, escritura pública, o si debe de tener un registro público, eso es importante para que los contratos y los convenios tengan plena validez, si es que los queremos usar, sobre todo para alterar una situación jurídica de como lo está previendo la ley. En otras palabras, si quisiéramos hacer un fideicomiso para poder comprar la tierra como extranjeros, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, tendríamos que cuidar que ese fideicomiso esté bien estructurado, porque claro que una autoridad que quisiera echarnos para abajo eso, si nuestro contrato no estuvo bien estructurado, no lo podría echar para abajo. Entonces, ya que sabemos que estamos haciendo algo que eventualmente a alguna autoridad no le va a gustar, pues hay que cuidar hacerlo muy bien. ¿Contrato o convenio? Esto es únicamente como para saber usar la jerga jurídica adecuada. Lato sensu, el convenio sirve para crear, transmitir, modificar, extinguir. Stricto sensu, el convenio sirve para modificar y extinguir. Y el contrato sirve solo para crear y transmitir. ¿Esto para qué sirve? Para usar la jerga jurídica adecuada. Donde tengas que hacer un contrato, haz uso de un contrato. Donde tengas que hacer uso de un convenio, así llámale, convenio, según lo que estés haciendo con él. Y notarán que líneas atrás hablábamos de que crea, modifica, destruye, transfiere y declara. La declaración es un elemento que no se encuentra regulado dentro de nuestro Código Civil en materia de obligaciones. Sin embargo, en el derecho romano se usa mucho lo que se conocía como el pactum. Y el pactum es una forma de decir, oye, no estoy creando, ni transmitiendo, ni modificando, ni extinguiendo. Solamente estoy declarando lo que ya hay, porque en un momento dado me puede servir el día de mañana para algo. Ya sea para probar alguna situación, ya sea para usar una prueba de algo, en fin, no lo sé. Pero entonces existe ese otro elemento que es conocido como el pacto. Los límites de las leyes fiscales y en general de las leyes son materiales, temporales, personales y espaciales. Cuando hablamos del límite temporal, es lo que ya vimos allá como los límites cronológicos. Entonces, hay un inicio y hay un término de la ley. Cuando hablamos del límite material, es la propia ley. La ley tiene su inicio y su fin dentro de su propia estructura. Entonces, ¿cuál es el límite material de una ley? La propia ley. Ahora bien, aquí hay aforismos que algunos son entendidos en un sentido o en otro. Hay un aforismo que dice, las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite. Y hay otro que dice, los particulares pueden hacer aquello que la ley no les prohíbe expresamente. Ahí es donde entra la relevancia de este límite material. Ahora bien, límites personales. Aquí va relacionado
en materia tributaria de manera muy particular al artículo 31, fracción cuarta. En otras áreas iría relacionados a temas de capacidad o de personalidad. Dependiendo de cada área, pues hay límites personales que son los que no se pueden invadir. Límites espaciales. Aquí hablamos específicamente de lo que es la capacidad. Perdón, la competencia. Hablamos específicamente de lo que es la competencia. Así como el límite personal se refiere a capacidad, el límite espacial se refiere a la competencia. Y en materia de competencia, ese límite espacial es muy importante, sobre todo cuando hablamos de defensa. ¿Sí? Porque estamos hablando de qué puede hacer la autoridad y qué no puede hacer. Y ahí, bueno, habría otros argumentos más para platicar sobre los límites espaciales. Las 10 reglas de la hermenéutica. Como ya señalábamos, esta es una hermenéutica jurídica, sí, aunque está muy centrada en la materia tributaria, pero aplica por igual a la materia jurídica en general, simplemente viendo que hay reglas que cada materia tiene de acuerdo con lo que vimos en su oportunidad en materia de filosofía del derecho. Esta regla se tendría que adaptar entonces según se trate de la materia. La regla número 1. El resultado de la labor interpretativa será siempre estricta. Esta aplica únicamente para la materia fiscal. Ahora, si fuera la materia laboral, ¿cómo sería? Si fuera la materia laboral, aplicaríamos lo que nos dice el artículo 17 de la ley laboral, que es in dubio pro operario. Este aplica, como ya señalamos, para cualquier sistema normativo. Primero, significado jurídico, después, significado técnico, por último, significado corriente. Este también aplica en general para cualquier sistema jurídico. Si algún precepto legal admite diversos sentidos, debe atenderse al más adecuado para que produzca efectos, atendiendo a las consecuencias a que conducirá la aplicación de la ley en determinado sentido. Es decir, se tienen que analizar las diferentes hipótesis para confirmar la más razonable en vista de la más incongruente por su fin. Un ejemplo de esto. El artículo 85 del Código Fiscal de la Federación decía que se ponía una multa si no expedías o expedías sin requisitos fiscales un comprobante. Entonces decía uno, ok, ¿cómo debo de entender la expresión sin requisitos? Sin quiere decir que con que le falte uno, o sin quiere decir que con que le falten todos. Es decir, lo debo de entender como algún o como ningún. Entonces, decían algunos, es que con que le falte uno, ya está mal. Y decía otro, no, es que le tienen que faltar todos. Después, el SAT sacó una serie de reglas donde decía, mira, hay requisitos fundamentales y requisitos accesorios. Es decir, hay uno con que le falte uno solo, ya no va a servir el comprobante. Pero hay otros que le puede faltar, no pasa nada si le faltan determinados requisitos. Pensando en que fuera con que le falte alguno. Ahora, oyes, entonces, ¿no puedes darse el caso de que le falte ningún? No, porque si le faltara ningún, estarías entregando la nada. Y la nada ya está contemplada cuando se dice no entregar. Luego entonces aquí es cuando ya dices, ok, entonces no podía caber bajo ninguna circunstancia la interpretación de decir que sin requisitos era ningún requisito. Esta, al igual que para materia fiscal, aplica por igual para cualquier otra materia también.
Las disposiciones jurídicas deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, invocando la lógica para descubrir la médula del pensamiento legislativo, buscando la coherencia, la conexión sistemática, los antecedentes que originaron el precepto. De hecho, este es la regla del método histórico, donde decíamos que es un método más hemerográfico. Tienes que ir realmente a buscar los antecedentes que te sustenten una determinada interpretación. Y esta es una regla que va a variar en función, esta sí puede variar en función del sistema normativo al que se refiera. Si las disposiciones fiscales son claras y no dejan dudas sobre la intención de la norma, se va a estar al sentido literal de las expresiones, por más que en la exposición de motivos se hubiera pretendido otra cosa. Sin embargo, si esto fuera otra materia como la civil, la mercantil, la laboral, aquí el sentido sería diferente. Nos iríamos más a la exposición de motivos que a otra cosa. ¿Y por qué? Porque lo que se busca en esas otras áreas no es la literalidad, sino que se busca atender a la necesidad que pretende resolver el legislativo al haber impuesto la norma. Y esta complementa la materia fiscal y evidentemente complementa más las otras materias jurídicas. Si las palabras dudosas u oscuras de la ley parecieran contrarias a la intención evidente del legislador, prevalecerá esta sobre aquella, el espíritu de la ley sobre la redacción. Pero esto siempre y cuando de verdad la disposición esté suficientemente oscura. Ahora, esta regla no aplica, por ejemplo, en materia penal. En materia penal tiene que ser muy clara la disposición, si no, simplemente hay una laguna. La séptima regla. Cualquiera que sea la generalidad de las disposiciones fiscales, no deben entenderse comprendidos en ellos cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que las disposiciones se propusieron regular. O sea, no vas a meter cosas diferentes de las que estén contempladas. Y esta no aplicaría, por ejemplo, a temas como materia mercantil o civil, porque esas, por la dinámica que ya mencionábamos, pueden tener mayor apertura. Esta aplica las antinomias que ya hemos señalado. Se identifica el derecho precedente, se identifica el término genérico y el excepcional, y si no, se atiende a la jerarquía jurídica. Es decir, aquí están mencionados los tres criterios para resolución de antinomias. El criterio jerárquico, el criterio de especialidad y el criterio cronológico. Y aquí también esta novena regla dependerá de las circunstancias. El uso, la costumbre, la analogía se van a tener en cuenta para interpretar ambigüedades de las disposiciones imperativas o facultativas que contengan lagunas técnicas. Si se tratara de materia mercantil, el uso y la costumbre tienen preeminencia. Si se tratara de materia laboral, tienen más preeminencia todavía. Entonces, dependerá esta norma del sistema normativo al que refiera. Y esta aplica por igual a cualquier sistema normativo. Al concluir la labor hermenéutica y de ser posible, tratar de confirmar el resultado interpretativo, confrontándolo con la opinión de la autoridad, para que según el resultado positivo o negativo, se tomen las providencias que el caso requiera. Es decir, si tú sigues en tu postura de que estás bien, entonces nada más soporta tu hermenéutica. Tienes que soportar el criterio que estás teniendo si es que te mantienes en la postura que estás teniendo y estar preparado para defender con argumentos tu posición ante una norma. Y con esto, caballeros, señoritas, jóvenes, damos por concluido
este sencillo estudio de hermenéutica jurídica, donde solamente queríamos y deseamos contribuir a seguir nutriendo nuestro sistema de derecho, a saber expresarnos de mejor forma en nuestras elucubraciones y argumentaciones jurídicas. No sé si haya algún comentario, alguna opinión. Bienvenidos. Muy bien, pues si no hay más, les agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Sé que es cansado y no siempre es fácil para todos, pero lo hicimos con mucho gusto. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Que descanse. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, muchas gracias. Que tengas buena noche. Gracias, igualmente, buenas noches.